En esta noche vamos a darle al Señor toda la honra, dándole honor a su palabra, para tomarla, hermanos, en nuestro corazón y que haga todo el efecto de programarnos para la vida del Espíritu. Así como Israel recibió la ley de Jehová, los 10 mandamientos, para que cuando ingresaran a la tierra prometida pudieran tener el comportamiento adecuado para honrar a Jehová el Señor y disfrutar la bendición tan amplia que el Señor les dio en aquella tierra. Así también la palabra apostólica, la palabra del Señor, quiere programarnos para la vida nueva, porque tenemos delante de nuestros ojos una vida nueva, no parchada, sino nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Se sale de la creación de vanidad para seguir a su cabeza federal, como es Jesús. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas están siendo hechas nuevas. Pero para que esto sea novedoso en nosotros, necesitamos, mis hermanos, instruirnos. Aquí sí se aplica, no sé por qué lo aplican en un montón de cosas que ni van, pero aquí sí, hermanos, se aplica que la falta del conocimiento es la causa del perecimiento de los hijos de Dios, porque no se enteran, porque no se instruyen, y es la Escritura la que quiere instruirnos en justicia, para que el siervo de Dios, el Hijo de Dios, el Santo del Señor, sea, hermano, hábil para toda buena obra. Amén. Así que vamos a instruirnos en esta noche también. Después de esta gran victoria, mis hermanos, vamos a abrir la Sagrada Escritura para que ella continúe adiestrándonos, instruyéndonos. Y para esto vamos a tomar la carta apostólica a los Gálatas. En el capítulo número 3 vamos a encontrar, mi hermano, la porción que necesitamos digerir en esta noche. Capítulo número 3 de la carta a los Gálatas. Desde el principio reza así la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hasta ahí la lectura. La simple inspección de estos versículos, hermanos, nos dan a nosotros el conocimiento que no debe faltar en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que debemos de estar meditando en ella para traer las realidades de esta verdad maravillosa, de tal manera que seamos el pueblo con ventaja en el Señor, el pueblo sabio en su manera de caminar, como Israel fue, hermano, catalogado ante la ley de Jehová, delante de los pueblos que le rodeaban, que tenían que decir ante la guarda de la ley que hacía Israel: grande es este pueblo, que tiene cercano a su Dios y que tiene una ley justa que los norma para que caminen correctamente. Así decían los pueblos de Israel.
cuando ellos guardaban los mandamientos del Señor. Así se dirá también de la iglesia, cuando se dé por enterada del conocimiento de la verdad. La verdad no es un punto filosófico, no es un punto, hermano, de haberes humanos, sino es cuestión de tomar la palabra instructiva que nos adoctrinará, que nos hará doctos para caminar en la voluntad de nuestro Señor. ¿Cómo inicia esta porción de la palabra? Es una exclamación de asombro, diciendo: oh Gálatas insensatos. Los de esa región del mundo en los días de los apóstoles, Galacia, habían recibido el evangelio de la verdad, que nosotros, hermanos, vamos a enumerar según estamos leyendo en la Sagrada Escritura. Primero se les presentó el pago suficiente para salir de toda crisis personal, de toda la caída que la generación adámica había producido. Jesús crucificado, Jesús muerto por los pecados del hombre, era suficiente para que, abrazando ese conocimiento, salieran de la crisis, de la corrupción que por herencia genética habían recibido los Gálatas. Ya era un punto de ventaja, de avance en las cosas que son necesarias para la iglesia de Jesucristo. Segundo, el suministro del Espíritu Santo que el Señor les había dado a los Gálatas. Increíble que esta gente, hermano, que había declinado en la fe, habían ya experimentado ser llenos del Espíritu Santo, en la llenura que la palabra del Señor registra. No es lo que los teólogos manejan. La verdadera llenura del Espíritu Santo implica recibir ese idioma diferente, el hablar en las lenguas del Señor, como dice la Escritura, lenguas del Espíritu. Tenían ya esa evidencia, habían pasado de lo natural a lo sobrenatural, y sin embargo habían declinado en su fe. Tercero, el Señor, a través de la presencia del Espíritu Santo entre ellos, hacía maravillas, había desplegado su poder, había manifestado la verdad del evangelio, que había dado, hermano, con la derrota de lo que todavía permanecía en el alma, como las aberraciones del comportamiento, como la necesidad, mi hermano, de traer la realidad de Dios a las reuniones, a la vida. Porque el evangelio no son palabras, ni son sabiduría, solamente son evidencias del Espíritu Santo y del poder de nuestro Dios. Con estas tres cosas, hermano, superiores para cualquier conocimiento y para cualquier época donde Dios trató con la humanidad, digámoslo así, nunca los patriarcas, hermanos, recibieron semejante bendición, ni siquiera la primera, mucho menos las dos restantes. Israel no lo conoció. Hay gente, hermano, necia, insensata, que viendo, hermano, como históricamente Israel declinó en su fervor hacia Jehová el Señor que los favoreció, andan judaizando todavía, queriendo llevar al error a los cristianos que hemos nacido de nuevo y que semejantemente a los Gálatas hemos recibido la evidencia del Señor. Qué lamentable que hayan todavía Gálatas en este tiempo, insensatos, necios, que no pueden caminar en la fe que se les ha inculcado con evidencia de la verdad, sino que oyen voces extrañas de genealogías, como implica, hermano, la enseñanza de los judaizantes. Quieren hacer creer, hermano, incluso que nosotros los latinoamericanos de alguna manera somos descendientes de Israel. No nos engañemos, nosotros somos latinoamericanos y no tenemos, hermano, ninguna
gota de sangre judía, ni es interesante que lo tengamos, porque el Señor ha abierto sus brazos totalmente para todas las naciones de la tierra, como hemos leído. Fue tanto el Señor en su deseo de amar y de liberar a todas las tribus de la tierra, que se lo dijo al patriarca principal: en tu simiente. Note la singularidad de la afirmación del Señor: en tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjese, está en el libro del Génesis, y todavía la Torá la quieren exaltar sin leerla, sin entenderla, sin aplicarla, sin darle su lugar correcto. Por eso les dice insensatos. Quiere decir faltos de conocimiento, faltos de entendimiento. Por no decir, hermano, epítetos más difíciles que lo que estoy diciendo ahora. Pero valga que dice aquí la Escritura, mi hermano, acerca de 3 experiencias que tienen que dar con una vida devocional hacia nuestro Dios, y distinguir, hermano, la superioridad del evangelio de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo, que hasta su nombre es cuestionado por los insensatos. Allí andan, hermano, los que quieren la etimología del nombre del Señor. Pero qué extraño será que, conociendo supuestamente la etimología del nombre del Señor, no dejan la corrupción. Hay algunos que ahora, como antes no lo hacían, andan con vicios, fumando, tomando, pero ellos son judíos, hasta el gorrito se ponen, cuando en realidad son ignorantes de la verdad, son insensatos y necios, judaizantes. Y la Biblia habla de esto en el libro último, como es, hermano, el Apocalipsis. Dice: he aquí los que blasfeman diciendo que son judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, no es ningún juego de niños esto, hermano. Todos los que quieran andar judaizando de la gracia de Dios han caído, son gente caída. Y lo peor que usted puede hacer con ellos es invitarlos a orar. Si usted los pone a orar, se va a dar cuenta que están huecos, que no tienen dentro nada. Son apóstatas que han renunciado a la verdad, porque la verdad no está en el pensamiento de los hombres, está en la Sagrada Escritura, que tiene evidencias de la verdad para aquel que la abraza de todo su corazón. Fíjese bien, insensatos, comienza diciéndoles esta porción: ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Todo el arranque, el inicio de toda posibilidad de caminar con el Dios vivo radica en creer que Jesucristo murió por nosotros los pecadores. Desde ahí hay que arrancar, porque, hermano, nuestra naturaleza con la que nacimos es corrupta. Hoy está de moda esa palabra, corrupta, y nadie puede negar esto. Todos somos descendientes de Adán y Eva. No importa que el sol le haya quemado, no importa que usted se haya abstenido de estar debajo fuertemente del sol, si es morenito, si es blanco, si es amarillo, si es indefinido, no importa. Su papá se llama Adán del huerto y su mamá Eva, la del huerto, y estos nos metieron el problema de tener, hermanos, en nuestra naturaleza corrupción. Como que los expulsaron del huerto y les dijeron: ahora vayan a la tierra, y el pan habrán de comerlo con el sudor, con la explotación de su cuerpo. Así han venido las edades, y Dios escogió a Israel para bendecirlos. Pero más que eso, puso una ley, hermano, que sería una enseñanza primaria para lo que habría de venir. Pero en el corazón de nuestro Hacedor no estaba la justificación a través de la guarda de la ley. Si nosotros leemos bien la palabra,
el Señor metió la ley mientras venía el representante de la simiente que traería salvación a todas las razas, a todo el mundo. Porque el Señor no solo es el Dios de Israel, es el Dios de todo el mundo. Es el Dios del Ecuador también, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea a nuestro Señor. Amén. Y la diferencia es tan grande que el que no la note es porque es insensato y porque es necio, porque la corrupción sigue. No importa qué traje se ponga, no importa qué disfraz se ponga. Hay algunos andan disfrazados con la gorrita, andan disfrazados hasta con ropa, hermano, que ni les va ni les viene, porque se quieren hacer judíos y ya no quieren hablar el buen idioma que tenemos nosotros, hermano, el español, que es uno de los mejores idiomas del mundo. Supera muchos idiomas hoy, como el inglés, el alemán, el holandés. Nuestro español, ni en España lo aprecian tanto, pero es una herencia, un legado que nos ha hecho, hermano, nuestro nacimiento latinoamericano. Hemos recibido este idioma que hay que procurar hablarlo correctamente para que le demos, hermano, prestancia a esta bendición, a esta herencia. Ahí andan diciendo Yeshua, Hamashiach, y no saben ni qué están significando con eso. Pura ignorancia, porque Yeshua, que sí es el nombre de pila, por decirlo así criollamente, hermanos, sí es el nombre de Jesús, sí es el nombre del Señor, porque es una palabra aramea. El Señor habló arameo, Galileo, y el nombre en arameo o hebreo es Yeshua. Pero nosotros no somos de ese idioma, no lo somos, ni el Señor, mi hermano, nos está obligando a que hablemos arameo o hebreo, ni siquiera griego. Nosotros hablamos español. Y cuando vino la fiesta del Pentecostés, donde se celebraba la data de la ley a Moisés y al pueblo de Israel, se conmemoraba en la fiesta del Pentecostés el principio de la cosecha y el conteo de las semanas. Venía entonces la fiesta del Pentecostés. Y oiga esto, cuando hubo llegado esa fecha, esa fiesta, todos en Israel estaban en el templo judío, allá en Jerusalén, aburridos. No había presencia de Dios, solo estaban en un ritual que los tenía ya cansados. Pero de repente, sin aviso previo, un estruendo sucedió, que como ráfagas de viento fuerte bajo del cielo pasó, hermanos, sobre el templo judío, y no le interesó al Espíritu Santo posarse allí. Pero encontró a 120 hermanos en unanimidad, juntos, orando al Señor, porque se cumpliera la promesa que el Señor les dijo: mi Padre prometió derramar el Espíritu Santo. Por eso no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Bendito sea su nombre. A los 10 días de estar ellos clamando, reunidos como un solo hombre, de repente ese viento fuerte sopló y quebró, hermano, la diferencia, hizo la diferencia, rompió la barrera de lo natural, estableció lo sobrenatural. Por eso tronó. Yo tuve el privilegio hace muchos años, mi hermano, de oír el estruendo del Espíritu Santo. Yo lo oí con estos oídos que no se los van a comer los gusanos. No les doy permiso, ni estoy donando mis órganos a nadie. Aleluya, porque yo voy a ver la presencia del Señor cuando venga. Por eso es que no doy mi cuerpo a nada, hermano. Yo oí ese estruendo, rompiendo la barrera de lo natural y estableciendo lo sobrenatural. Yo lo vi, yo lo escuché, sé de lo que estoy hablando. Quizás alguien que vea el video va a decir: ese señor está medio raro. No, los raros son los que
hermano, abortan lo que es el verdadero evangelio del Señor. A mí me gustan las evidencias. No sé por qué no estudié derecho. Yo hubiera querido estar en el derecho y no en el izquierdo, hermano. En el derecho del conocimiento de las leyes, hermano, que están rigiendo el comportamiento de los seres humanos. Y mejor todavía, la vida del pueblo del Señor. Yo escuché eso y por eso le predico de esta manera, rompiendo la barrera de lo que no nos compete, hermano, pronunciar, recibir o estar en ese sentido. Ya la iglesia nominal se acostumbró a estar con un Cristo ausente y con un Espíritu Santo inoperante. No que haya envejecido el Espíritu Santo, no que se haya inutilizado su brazo poderoso, pero la iglesia torció su caminar. De ser la virgen pura, comenzó a tener, hermano, amores por otro lado y se hizo impura. Y por eso el Espíritu Santo ya no interviene como lo hizo al principio, porque cuando estaban los hermanos orando unánimes juntos allá en el aposento alto, como se le llama, el Espíritu de Dios entró a esa habitación y llenó a todos los que estaban ahí, a los 120. Se posó fuego sobre sus cabezas y el Espíritu comenzó a agitarlos de tal manera que comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Cuando oyeron eso tan distinto, tan supremo, los que estaban aburridos en el templo con su judaísmo salieron corriendo a ver qué era lo que estaba pasando y encontraron a 120 entonados del vino del Espíritu Santo. Allá estaba Pedro, que ni pararse podía. María y todos los demás estaban, hermanos, arrobados con la presencia suprema del Espíritu Santo que había llegado a sus vidas. Y estaban atónitos. Atónito quiere decir sin habla, sin poder articular palabra. Asombrados, salían de su conocimiento y de su concepción religiosa para oír algo tan nuevo, tan distinto, pero tan supremo. Decían algunos burlándose: no, estos están tomados de vino. Pero Pedro les dijo: nadie se la pone en la mañana, los borrachines lo hacen de noche y son las 9 de la mañana. Esto es lo que dijo Joel: en los últimos días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes tendrán sueños, vuestros viejos soñarán sueños, profetizarán. Hermano, habrá una algarabía y Dios será evidente en medio de su pueblo. De eso habló y entendían, asombrados, todos los judíos y prosélitos que venían de todas las partes del mundo, romanos, cretenses, griegos y metiches, y todo, hermano, lo que había llegado a Jerusalén. Entendían lo que estaban hablando los hermanos, aleluya, en su idioma en que habían nacido. El egipcio entendía en egipcio, oiga, las maravillas de Dios. No era un balbuceo incoherente, se hacía entender. El Espíritu hacía entender a los prosélitos, a los judíos que hablaban arameo. Ni siquiera hablaban hebreo. El hebreo estaba prácticamente desaparecido. Solo en las sinagogas los sacerdotes hablaban el hebreo. El idioma de la calle, la del mercado, era arameo en Israel, y griego también. Entendían. Entonces el Señor rompió la barrera de los idiomas. No importa que usted no sepa hebreo, no tiene ninguna singularidad, ninguna importancia. En nuestro supremo idioma, entienda el evangelio del Señor, que es potencia, que es poder para destruir todo argumento que se pone en contra del conocimiento del Dios vivo, y hace ver y hace notar la verdad que Dios ha puesto en esta tierra, su evangelio. ¿Entendían? Y se asombraban de estar en su propio idioma en que habían nacido, las maravillas que estaban hablando aquellos galileos que ni a las escuelas rabínicas habían asistido, que apenas hablaban, hermano, el idioma de la calle, el idioma del mercado.
pero que bien se estaban expresando, y de tal manera asombraron a los de Jerusalén que estaban en esa época allí, que Pedro tuvo que explicar lo que estaba sucediendo. Y cuando concluyó su mensaje, 3,000 almas se convirtieron al Señor de todo corazón. Allí recién comenzó lo diferente de todas las épocas, la iglesia de Jesucristo. No era conocido, ni siquiera en la Biblia estaba, hermano, tan claramente descrito lo que el Señor pensaba hacer. Pero cuando Él vino a la tierra, dijo: edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ahí el Señor corrió el velo que ocultaba lo que estaba en su corazón. Él vino, mi hermano, más que por Israel, vino por su novia, la iglesia que lleva su nombre, la iglesia de Jesucristo. Bendito sea su poderoso nombre. Allí comenzó lo bueno, ahí comenzó la realidad, ahí comenzó Dios a manifestarse en esta tierra. Bendito sea su nombre. Por aplicación, nosotros necesitamos evidenciar la verdad de nuestro Dios en nuestros medios. Mire esto, dice la Biblia: no quiero que ignoréis lo concerniente a los dones espirituales, porque es, hermano, un atropello contra la verdad ignorar los dones espirituales, porque es la manera de evidenciar la presencia del Señor, para que se nos termine el eslogan, el convencionalismo. El Señor está aquí, mis hermanos. Convencionalismo no es lo correcto. Yo sé que por la fe lo decimos, pero no es suficiente. Los que no conocen al Señor necesitan ver evidencias. Mire cómo llegaba el apóstol Pablo, el apóstol de la gentilidad: cuando yo llegué a vosotros, hermanos de Corinto, no pretendí saber cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron de humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No pretendí nada sino a Jesucristo. Y yo lo que he puesto en mi ministerio, parafraseando al apóstol Pablo, dice: de predicar con evidencias de la verdad de nuestro Dios. Por eso hizo demostraciones, y no hay mejor lección que la que se demuestra. Ya no es una enseñanza, hermano, de conceptos teológicos, bíblicos, sino aquí está el Señor con nosotros. Dice así la palabra: si un indocto o un inconverso, un impío, le decimos nosotros, ingresa a vuestras reuniones y escucha que todos al mismo tiempo están hablando en lenguas, como suele suceder donde no hay este conocimiento, dirá de vosotros que estáis locos. Hay mucha gente que solo hace mucha bulla, pero nada de ópera, mucho ruido y pocas nueces, dicen por ahí en un adagio. En cambio, dice, si entra el indocto y todos están profetizando, es decir, por turno están profetizando, lo oculto de su corazón será descubierto, y cayendo de rodillas dirá: ciertamente Dios está en este lugar. Ya no será el eslogan: Cristo está con nosotros, aquí estamos más de dos y aquí está el Señor. Pero Él se quiere evidenciar. ¿Por qué no lo dejamos? ¿Por qué lo ocultamos? Usted y yo necesitamos hacer demostraciones como Pablo. Esto no era prerrogativa del apóstol Pablo, es la necesidad de hoy, urgente, de hacer demostraciones del Espíritu y del poder de Dios. No como, hermano, se hace hoy tan vulgarmente. Hay lugares donde dice: les vamos a convertir el agua en vino,
Y sí, dicen los incautos, hermano, creen que ese truco que hacen algunos en algunos lugares, lamentablemente están, hermano, usando trucos baratos que la Biblia no ampara. Hay que hacer demostraciones del Espíritu y del poder que domina lo insurrecto en nosotros. No es cuestión de sacar conejos del sombrero o palomas de no sé dónde. Eso lo hacen los vulgares. ¿Se recuerda cuando llegó Felipe a Samaria? Encontró que había un brujo ahí, parapsicólogo le dicen ahora, que tenía embobada a toda la población por los trucos de magia que hacía. Se autoproclamaba como el poder de Dios, y allá estaba la gente embobada escuchándolo, hermano. Pero cuando llegó Felipe con el evangelio de la verdad, solo comenzó a decir Jesús, y los milagros comenzaron a sucederse. Los endemoniados comenzaron a chillar, o los demonios en ellos comenzaron a chillar, y salieron de esos cuerpos que esclavizaban, y las enfermedades se iban, y los paralíticos se ponían de pie, y todos decían: Jesús me salvó, Jesús me sanó, Jesús me libertó. Y la gloria de Dios estaba en Samaria. Gloria sea al nombre de nuestro Señor. El evangelio nuestro puede dominar a los brujos. No importa que vuelen en escoba a sus mujeres, nosotros tenemos más poder que los brujos. Alabado sea el Señor. Lo que hay que hacer es atreverse a predicar este evangelio de la verdad, este evangelio supremo que tiene poder para dominar todo lo que se opone al conocimiento de la verdad. Pero esto fue lo que marginaron los hermanos de Galacia. Por eso el calificativo de Pablo: insensatos, torpes, locos. Se parece a lo que Israel hizo en su historia. El Señor les dijo: el buey conoce el pesebre de su amo, Israel no me conoce todavía a mí. El que los alimentó en el desierto 40 años, tan sobrenaturalmente, hermanos, y sin embargo Israel andaba con ídolos, infieles. Tanto que en Isaías exclama el Señor, le dice: horrorizados cielos, crié hijos y los bendije. Pero Israel le dio la espalda al Señor. Se hicieron cisternas rotas que no podían contener agua, y al Señor, fuente de agua viva, lo habían olvidado. Insensatos, torpes de corazón. Por eso Pablo replica eso mismo a los hermanos que en lugar de adorar al Señor que se les estaba manifestando, andaban con genealogías baratas. ¿Qué me importa a mí quién era, hermano, el padre de no sé quién y el abuelo de no sé quién otro? La genealogía que me interesa es la de mi Jesús, porque Él es la simiente de Abraham que trajo salvación a todas las familias de la tierra. En Él hagamos énfasis, en Él pongamos toda nuestra atención, en Él arraigámonos, hermano, y no nos dejemos, hermano, equivocar por los judaizantes que ni a ellos les ha servido y quieren engañarnos. Pero el que haga caso de eso, de la gracia de Jesús ha caído. Enumeremos otra vez, hermano, las 3 virtudes que estaban ellos olvidando. Primero, la predicación de la fuente de la verdad, el inicio del poder de Dios con el hombre, Jesucristo crucificado. Donde no se haga énfasis en el sacrificio de Jesús, la enseñanza está viciada, es falsa y es veneno para el alma. Porque lo que nos trae bendición es creer en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén.
Andan por ahí unos ignorantes que a veces vienen a la casa de Dios aquí diciendo: el nombre de Jesús no se debe pronunciar. Qué ignorante es esa gente, hermano. Cree que son más sabios que los traductólogos que tradujeron, hermano, nuestras versiones en español, como Cipriano de Valera y otros, hermanos. Creen que le ganan a Calvino. Cree que le ganan, hermano, a los padres de la iglesia, a los apóstoles principalmente, y menosprecian el nombre de Jesús. Pero yo, hablando de mí, porque yo soy el que lo he experimentado, en el nombre de Jesús he encontrado el perdón de mis pecados, la salvación irrevocable que mi Dios me ha dado, como a todos aquellos que le creen. En el nombre de Jesús recibí el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas y comunicarme sobrenaturalmente con mi Dios. Bendito sea su nombre. Yo he visto milagros que el Señor ha hecho en mi propia vida. Nosotros con Auri hemos experimentado a través de nuestros ministerios, hermanos, cómo Dios ha metido su mano poderosa en nosotros. Hasta mi salud es sobrenatural. Yo nunca me enfermo. Por misericordia de Dios tengo que alabar su nombre. Aleluya. Han pasado los años y sigo fuerte, lúcido, queriendo servirle a mi Dios. A la edad mía hay mucha gente que padece de un montón de problemas, hermano. Tienen de todo. Padecen de esto, de lo demás allá, y más pronto les va a pasar otra cosa. Pero a nosotros el bien y la misericordia de nuestro Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida, hasta que volvamos a la casa de nuestro Dios. Gloria a su nombre. ¿Cómo puede uno desubicarse del lugar preferente en que nos puso el Señor? Toda la bendición de Dios para el hombre está situada en el lugar en que Él nos puso. Parecido a Israel, en aquella época el Señor, hermano, bendijo a Israel en las fronteras de la tierra prometida, no fuera de ellas. En esa tierra Jehová tenía cuidado todos los meses del año y hacía producir el agro, hermanos, de una manera abundantísima, de tal manera que Israel prosperó. Pero hoy la bendición posible está en Cristo Jesús. Damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Todo está en Cristo. No hay bendición alguna si no estamos en Cristo. Por eso el que de la gracia de Cristo ha caído no tiene ninguna bendición. No importa lo que hable, lo que diga, solo es su boca la que está hablando, pero no hay verdades en ellos. Solo es de observarlos, porque el árbol se conoce por el fruto que da. Ahí no hay dónde perderse. Así que, mi hermano, notemos esta lección tan grande. Lo segundo, el suministro del Espíritu. Esto nunca se le dio a nadie en la época, hermano, de la ley ni de los patriarcas. Es una dádiva increíble, porque no podía venir el Espíritu Santo a anidarse en ninguna persona. No importaba si era gentil o judío. No era posible que el Espíritu Santo anidara en ningún corazón así. Era necesario que el Hijo de Dios muriera y pagara el precio que satisfizo la demanda de justicia de nuestro Dios, para entonces depositar su Espíritu Santo en nosotros. Y es un bien que nunca se va. Y cuando nos bautizan en el Espíritu, nos sumergen en su presencia y no tiene emersión posible. Nos quedamos ungidos para siempre, pero cometemos el error de apagarlo, cometemos el error de contristarlo, y hay que hacer, hermano, un alto a eso, tener un buen comportamiento con el Espíritu Santo. Él se entristece cuando declinamos en guardar la palabra de nuestro Dios, cuando hacemos como nos da la gana y no guardamos la palabra del Señor. Se duele el glorioso Espíritu Santo, se apaga, ya no hay gozo posible, ya no hay paz en el alma. Es necesario tener un comportamiento diferente con el Espíritu Santo.
doblegarnos ante Él para que nos guíe, para que seamos oportunos siervos de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo nos lo regalaron, nos lo dieron, hermano, gratuitamente, para que seamos otra clase de hombres. En el pacto de la ley le dijeron a aquel hombre: cuando te vengan las señales del Espíritu, serás cambiado en otro hombre. Oye, gente, hermano, que no sé qué le pasa, pero todavía no cambian en otro hombre. Es necesario darle su primerísimo lugar al que está hoy con la iglesia, el Espíritu Santo. No poetices con Él, dale su lugar, hombre. El lugar de Él es dirigir la vida de los creyentes. Hasta en la oración comience diciéndole: ven, amado Espíritu, porque yo ni orar sé, Señor. No sé, no es palabras rebuscadas las que va a escuchar de ti, sino la rendición que haces de tu vida al Cristo que te fue predicado. Tercero, hermano, oiga, Él es el que hace maravillas, el que se evidencia, y con eso da a conocer el mensaje glorioso de la verdad. Por eso el apóstol dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para la salvación de todo aquel que tiene fe para creer, ya sea el judío o sea el gentil, porque judíos y gentiles estamos en la misma condición hoy. No hay superioridad de los judíos. Antes lo había. Hoy el Señor quebrantó la pared de separación, y toda persona está catalogada como pecadora. Pero también disponible está la salvación para todos, que es gratuita. Solo hay que creer en Jesucristo. Y después, hermano, el arrepentimiento como consecuencia de haber creído verdaderamente se manifestará para que sea una nueva criatura. Aleluya. Solo quiero saber una cosa, les dice: ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, lo que hay que hacer, oír con fe. Porque la ley solo a Israel se la comunicó el Señor, solo a ese pueblo, y no pudieron tampoco con ella. Por eso abrió sus brazos el Señor a Israel y a todo el mundo, para que encuentren la desembocadura de la ley. Porque Jesús es el fin de la ley. La ley era un conductor para que supiera Israel a dónde tenía que parar e invertir todo su corazón. Y para nosotros, qué lindo, hundidos sí, pero con una mano que se extendió y nos sacó del estercolero y nos puso en peña firme, afirmó nuestros pasos y puso un cántico nuevo, alabanzas a Jehová nuestro Dios, un culto auténtico a nuestro Creador. Fue lo que pusieron en nuestra alma al haber creído verdaderamente en el Señor. No puede ser uno insensato de cambiar un evangelio de gloria por lo mundanal del judaísmo. Termino con esto, hermano. Encontramos en la palabra del Señor que el apóstol Pablo, judío de pura cepa, a la cual hace alusión él diciendo: yo soy judío de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham, circuncidado al 8º día según la ley, irreprensible en la demanda de justicia de la ley. En cuanto al celo, perseguidor de esos cristianitos, de esos aleluyas. Pero lo que para mí era grande, ahora es estiércol para ganar a Jesucristo. Oiga, un judío hablar de eso. Si supieran los mesiánicos que lo que están promoviendo es estiércol, en lugar de predicar al Cristo que vino a salvar a la humanidad, que derramó su sangre para perdonar el pecado nuestro. Así es que a la basura
todo el conocimiento que están vertiendo los judaizantes, porque es un conocimiento falso, opositor a Dios, y es una operación de Satanás que quiere desvirtuar las verdades del evangelio. Ya hubo un concilio en el principio de la iglesia. Los apóstoles se reunieron, hermano, y llegaron a la conclusión que a los gentiles no se les molestase con las cuestiones de la ley, sino cuatro cosas a saber: que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de fornicación y ¿qué otra cosa era? Y de ahogar. Pero eso era mientras declaraban toda la gracia que le entregaron al apóstol Pablo, porque después el apóstol dice: lo que vendan en la carnicería, de eso comed sin escrúpulos, porque ya el Señor limpió todas las viandas, todas las comidas. Porque el Señor dijo: no lo que entra al vientre del hombre es lo que lo contamina, sino lo que sale, porque sale de su corazón. Ahí están los odios, las envidias, los rencores, el personalismo, los pleitos y todo eso tan feo, hermano, y la corrupción que hoy vemos. Gloria sea nuestro Padre Celestial. Pero comerte una pierna de chancho, hermano, invítame por favor, que a mí sí me gusta. Es sabroso, que sí, qué ricos son los chanchos. Sobre todo cuando son gratis las invitaciones, se vuelven más sabrosos todavía. Aleluya. Si usted se quiere comer una tortuga, solo asegúrese que no es la caparazón, y usted puede disfrutar de su tortuguita. No hay problema, porque no lo que le entre a la barriga lo va a contaminar, sino de su corazonote, que no salga, hermano, ninguna contaminación, ninguna maldición, ninguna envidia, ningún egoísmo, ninguna mentira, ningún engaño. Hoy vivimos tiempos de engaño. No sabe uno si la gente va o viene, si son hermanos o son falsos hermanos. Fíjese, hermano, ahorita sí voy a terminar. De en medio de la iglesia que nosotros conocemos ha surgido un nuevo anticristo. Qué increíble, ¿no? En medio de lo que fue la iglesia Lin en Guatemala, ha surgido un nuevo anticristo, un indiecito que más parece cacique que apóstol. Locos por todos lados, anticristos por todos lados, y todavía la iglesia del Señor no se arraiga en el conocimiento de la verdad. Que tres cosas, hermano, vamos a repetir para terminar. Primero, abrazar el conocimiento del sacrificio de Jesús. Dio su vida, la sangre que derramó era la sangre del Dios hombre, humana, pero diferente a la vez, sin contaminación. Todos nosotros tenemos un tipo de sangre, ¿verdad? Yo tengo O negativo. Yo no sé qué tiene usted, sangre universal, pero la que sea está contaminada. Está contaminada. Pero la del Hijo de Dios, humana sí, pero no contaminada. Aleluya. Esa fue la que se derramó para limpiar nuestro pecado. Y menospreciar eso es ser bien insensato. Segundo, el Espíritu Santo, tan delicado, tan tierno, tan increíble, que algunos creen que es como un niño o una madre. Yo no sé si se parece a una madre o a un niño. Lo que sé es que cuando Él toca, nos derretimos en la presencia del Señor y no queremos otra cosa. Queremos saber de Jesús, el Hijo del Dios viviente, que vino a Israel a buscar a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Mas a los que lo recibieron, no importa que estuviéramos en Guayaquil, seríamos salvos para siempre. Hijo del Dios viviente, gloria sea a su poderoso nombre. Sin ambajes, sin cuestiones, hermano, como ponen los hombres, sin cortapisas. Somos hijos del Dios viviente y debemos de celebrar fiesta delante de Él, que caminamos en la verdad que nos ha sido inculcada en la palabra. Póngase de pie, mi hermano.